ahí tenemos, hermano, la introducción al curso de doctrina sólida y bueno, decir la verdad en amor es una introducción a la doctrina cristiana, y este estudio nos dará el conocimiento sobre principales principios de la fe cristiana, y también nos hará conscientes de entender que el conocimiento envanece mientras el amor edifica. Es un texto que encontramos en Primera de Corintios capítulo 8 verso 1, y es un texto que nos llama porque hoy hay mucho desafío con el conocimiento, y hay gente que solamente quiere el conocimiento para un beneficio personal más que para un bien de los demás. Entonces, lo que el apóstol Pablo también nos habla en esta carta es propiamente darle al conocimiento un dominio propio, y también entender que sobre todas las cosas el amor es fundamental para poder llegar a las demás personas. Entonces, Dios lo que quiere de nosotros en nuestra vida específicamente es poder conocer, poder aprender, y en esa medida también entonces amar a la gente, que es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Los líderes obtienen gran entendimiento de la verdad al estudiar doctrinas. Por eso es necesario estudiarla, no podemos quedar sin estudiar las doctrinas. Y ese es el objetivo de este libro que hoy estamos estudiando. Pero es mucho más importante, que esto. Los líderes deben entonces experimentar ese amor de Dios, como he estado hablando, y compartir ese amor con otras personas que han sido llamadas a liderar. Todos somos llamados a liderar. Por eso, este es un curso amplio con varias doctrinas, y cada doctrina que vamos a analizar esta noche ha tenido siglos de entendimiento. Y hoy vamos a ver solamente un grupo de ellas, y mañana vemos las demás. Pero ha costado siglos de entendimiento el poder entender todas estas doctrinas, y de hecho algunas todavía hoy no se ha logrado un total entendimiento, y hay muchas discrepancias entre diferentes especialistas y eruditos acerca de los temas. Pero bueno, nosotros vamos a repasar lo más posible cada doctrina, y cualquier duda, cualquier inquietud, entonces estamos para poder cubrir esa duda, esa inquietud, y poder cubrir esas otras preguntas. Entonces puede pasar, pastor. Las doctrinas que vamos a tratar en el módulo, ahí están, ustedes las tienen en el módulo, son 10 doctrinas que son fundamentales. Ya les digo, hoy vamos a trabajar principalmente, posiblemente las primeras 5, y esperamos que el Señor nos ayude en cuanto a poderlas repasar como para obtener un conocimiento y un entendimiento mayor. Entonces puede pasar, pastor. Empecemos entonces por definir la palabra teología, que es una de las palabras que más se usa en el mundo académico. Y la palabra teología, bueno, viene de dos palabras que son palabras griegas. La primera es theos, que significa Dios, y la segunda es logos, que significa palabra, de manera entonces que la teología significa palabras acerca de Dios. Es lo que significa, palabras acerca de Dios. O sea, son terminología para poder entender esta gran ciencia que nos ayuda a acercarnos un poco al Señor, porque el entendimiento completo del Señor es imposible, pero nos ayuda por lo menos a acercarnos bastante a su persona. Entonces, los cristianos hemos creído por siempre, creemos en que existe un solo Dios. Y eso también es una herencia, por así decirlo, que hemos heredado nosotros del judaísmo. Es conocido como el Shema en Israel, que es Jehová uno es. Entonces, para el cristianismo, o sea, creemos en la existencia de un único Dios, y es un Dios que se nos ha revelado específicamente en lo que conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento. En algunos casos, otros dicen Antiguo y Nuevo Pacto, como usted prefiere, es el término berit. Y bueno, y también se nos ha revelado en lo que es la persona de Cristo, que es una de las personas fundamentales dentro de la Escritura, tanto para el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, la teología cristiana es, por tanto, reflexiones acerca del Dios que los cristianos adoramos. Entonces,
Cuando hacemos teología, lo que estamos haciendo es reflexionando sobre eso, reflexionando sobre ese Dios, y de ahí entonces que salen entonces las diferentes doctrinas. La palabra teología, bueno, es una palabra que no se encuentra en la Biblia y es de todo conocido. Se empezó a usar en el periodo primitivo de la iglesia entre los años 100 y 450 antes de Cristo, y para hacer referencia a aspectos de creencias cristianos. O sea, una definición clásica de la teología es la fe que busca el entendimiento, y fue el padre Agustín, líder de la iglesia del siglo IV, dijo: yo creo para poder entender. O sea, vio la creencia, vio la fe para poder entonces entender a Dios como, vamos a decir, paradigma, vamos a decir como principio, para poder entender al Señor. O sea, es lo primero lo primero que está sucediendo es específicamente la fe, para poder entonces después poder entender al Señor. Por eso la teología busca entender más acerca de Dios y de la fe cristiana. Es lo que busca, es el fin, es el propósito. Por eso la teología puede verse como el proceso de reflexión y como el resultado de ese proceso. O sea, cuando hacemos teología, y todos hacemos teología diariamente, porque continuamente estamos hablando de la palabra, estamos hablando de Dios, y textos que pronunciamos, predicaciones que damos, cosas que hacemos, las hacemos propiamente en nuestra vida diaria. Eso es parte de un proceso, y eso trae un resultado, porque trae definiciones. Entonces, hay personas y creyentes que están diciendo: no, es que yo no soy teólogo. Eso es para otros. Todos somos teólogos en alguna manera, porque todos hacemos teología y tratamos de entender a Dios y de también aplicar las cuestiones bíblicas a la fe cristiana. Entonces, es tanto ese proceso de reflexión como el resultado de ese proceso. Y bueno, las doctrinas entonces surgen del resultado del proceso de la reflexión teológica, surgen de ahí. O sea, después que una persona ha hecho una reflexión y ha dado una interpretación, ha hecho un proceso exegético, un proceso hermenéutico, entonces da lugar entonces a diferentes doctrinas, que son las que hoy tenemos, y otras que continuamente están surgiendo y han surgido a lo largo de toda la historia. Continuamente la iglesia está ejecutando doctrinas. Entonces, la palabra doctrina viene de la palabra en latín que significa enseñanza. La doctrina cristiana debe ir en acorde con la enseñanza de la Biblia, porque Jesucristo mismo es la piedra angular y el fundamento sobre el cual todo entendimiento de Dios se edifica. Y esto es fundamental, hermano, que podamos entenderlo. Es fundamental que podamos entender eso, porque hoy en día hay personas que, lejos de más que buscar, o sea, como énfasis, la persona de Jesucristo, hoy quieren su propia revelación o sus propias palabras. Entonces, hay mucha gente hoy hablando tantas cosas que son dulces al oído, pero se van fuera de lo que la Biblia y lo que el Señor está diciendo. Pero el creyente tiene la palabra de Dios, en la norma de fe. La palabra del Señor es la práctica de la iglesia y es el fundamento de la iglesia. Por eso no podemos apartar a la Biblia como revelación, porque hoy hay mucha gente trayendo mucha revelación, pero esa revelación no puede estar en contraparte con la palabra del Señor. En eso tenemos que estar claros. Entonces, Jesucristo es esa piedra angular. Entonces, la Biblia como revelación de Dios es el fundamento de toda la doctrina cristiana. Entonces, es la mayor revelación del Señor, y Dios se nos ha revelado principalmente en la palabra. Y podemos quizás decir es una de las revelaciones más importantes, porque en el caso de Jesús es una revelación de Dios, pero como palabra escrita es revelación, y también es la norma de fe y conducta para la iglesia.
es fundamento. Por eso no puede haber revelación de Dios que esté en contra o fuera de la palabra del Señor. Eso tenemos que entenderlo de esa manera. Puede pasar, pastor, la diapositiva. Tenemos entonces, hermano, vamos a ir ahora a los credos. Pues cuando hablamos de doctrina y hacemos teología, obligatoriamente tenemos que ir a los credos de la iglesia. Tenemos varios credos. En esta ocasión vamos a puntualizar solamente muy parcialmente dos de los credos. También está el credo atanasiano, pero solamente vamos a hablar del credo de los apóstoles y un poquito más entonces el credo de Niceno. Pero bueno, vamos a ver que la iglesia, o sea, ¿por qué surgen los credos? Y la iglesia, o sea, surgen los credos porque la iglesia comienza a intentar definir los esenciales para la fe cristiana. O sea, ¿qué es lo que vamos a creer o qué es lo que la iglesia debe creer? Entonces, propiamente de las escrituras nuevotestamentarias que ya estaban circulando en los primeros siglos y muchas que ya se habían cerrado de esas escrituras, que es lo que se llama proceso de canonización y lo vamos a ver posteriormente. Y entonces los credos comienzan a surgir y comienzan las iglesias a intentar hacer una definición de qué la iglesia debe de creer. ¿Qué cosa es un credo? Es una forma de confesar nuestras creencias básicas. O sea, qué es lo que esencialmente debemos de creer como iglesia. La iglesia es un cuerpo multicultural, es un organismo vivo, y aunque quizás hay diferencias de pensamiento en algunas cuestiones, los credos nos ayudan a tener uniformidad y unión en cuanto a una doctrina que es la doctrina que es para todos, o sea, una doctrina que trae unidad para la iglesia, en la cual no hay variación. O sea, el primer credo que tenemos es el credo de los apóstoles, que este credo no fue escrito por los apóstoles, pero sí fue basado en todas las enseñanzas de ellos. Y se fue formando gradualmente con el consentimiento común con las diferentes iglesias y bueno, fundándose en varias confesiones que separadamente habían adoptado las congregaciones particulares y que usaban en la recepción de sus miembros. Y adquirió la forma actual que tenemos ahora y el uso entre todas las iglesias a fines del siglo II. Y es una de las fechas que se está dando. Hay algunos especialistas que hablan de una finalización del credo de los apóstoles ya para el siglo IV, y hay algunas dudas. Lo cierto es que es el credo más conocido que ha dominado la iglesia, y es un credo que toda la iglesia de cualquier denominación lo conoce, lo sabe. Es un credo que ha pasado de generación en generación, y de ahí entonces tenemos base de nuestra doctrina. Y puede pasar a la próxima diapositiva, pastor. Entonces, el segundo credo que ya le he estado hablando es el credo de Niceno. El credo de Niceno ya para el 325 después de Cristo, y fue escrito para combatir la herejía del arrianismo. Arrio, que en el siglo IV enseñó que Jesucristo era el ser creado más alto, la corona de la creación del Padre, y que no era coeterno con la Trinidad. Entonces, si vamos al credo de Niceno y entendemos cómo es el credo de Niceno, el credo de Niceno tiene como fundamental en cuanto a la doctrina este postulado. O sea, se hace propiamente para combatir la herejía, esta herejía arriana. Entonces, que echa por tierra lo que es la Trinidad. O sea, no cree en la Trinidad. Entonces, hay, por ejemplo, si hoy hablamos de sectas que asumen el credo de Niceno, son, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su fundación en Arrio. Entonces, este credo de Niceno fue principalmente para contrarrestar esta herejía arriana. Entonces, por eso es un credo que hace su base en cuanto a lo que es la
la doctrina del Hijo, en este caso de Jesucristo. Y bueno, fue escrito en parte para refutar esta herejía y como una afirmación de los esenciales de la fe cristiana. Entonces, puede pasar, pastor, a la otra diapositiva. Entonces, el credo de Niceno, hermanos, le digo, es símbolo o símbolo niceno, símbolo de la fe, es uno de la declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana, promulgado por el concilio de Nicea en el año 325. Hay varios concilios que la iglesia ha tenido por años y por siglos. Y bueno, este es uno de ellos, el concilio de Nicea. Entonces, la versión ampliada del símbolo niceno dictada en el concilio de Constantinopla, 381, que se nos denomina símbolo niceno o constantinopolitano, surgió por la necesidad de la iglesia de establecer claramente lo que debe creer cualquier bautizado en el Espíritu Santo en contra de las ideas de ese momento. Entonces, es un credo básicamente para trabajar una herejía, en este caso Trinidad, que hoy vamos a ver esa doctrina. Y puede pasar la diapositiva, pastor. Entonces, ¿qué cosa es el credo de Niceno? Ahí lo tenemos. Dice, creo en un solo Dios. Entonces, por los credos siempre basan en la palabra credos, en su creencia. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo único de Dios. Y quizás para nosotros estas palabras del credo de Niceno sean palabras que ya nosotros dominamos en el argot de la iglesia. Son cosas que ya hemos pronunciado. Pero para ese momento donde se hace el credo, eran palabras muy fuertes y contrarrestaban toda la herejía que se estaba planteando. Y para llegar a esas palabras, eso costó mucho entendimiento, costó a la iglesia. Entonces, dice, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios. Entonces, esa palabra que tienen ahí, Dios de Dios, era dándole la divinidad o aceptando la divinidad de Jesús. Y para la iglesia de ese momento, la iglesia siglo IV, esos son palabras que tienen mucho peso para el momento. Hoy para nosotros siguen teniendo igual peso, pero ya nosotros tenemos un dominio mejor doctrinal. Pero para ese momento era decir que Jesús es Dios. Y es algo que trinitariamente debemos entender. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, y eso es clave en la doctrina de la iglesia y en la teología de la iglesia. Eso es clave. O sea, saber que Jesús no fue creado, porque después vino la doctrina posterior donde se habla de un Jesús creado, de la misma naturaleza del Padre. Entonces, eso significa que es de la misma esencia. Son apuntes trinitarios que el credo de Niceno está dando, por quien todas las cosas fueron hechas. Entonces, está dando como coautor a Jesús de toda la creación, y eso ayudó mucho en ese momento a lo que significó los postulados propiamente de la iglesia en cuanto a la persona de Jesús, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Ese término, se hizo hombre, porque en el momento que el credo de Niceno se ejecuta, había mucha doctrinas erradas y algunos hablaban que Jesús no fue completamente humano, que no fue, o sea, se negaba o se hablaba de una parcialidad en la humanidad de Jesús, lo cual va en contra propiamente de la Escritura. Entonces, el credo de Niceno apunta y dice, se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado, dice,
a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló a los profetas. Creo en la iglesia, que es una, santa, universal, que es el término católico, apostólica, dicen, porque basada en la doctrina de los apóstoles. Reconozco que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y ahí tenemos, bueno, toda la obra del credo de Niceno. Si se dan cuenta, como estudiantes, ahora está hablando específicamente de unos 4 puntos principales: la creencia en un solo Dios, que es una creencia que desde el judaísmo y desde el Antiguo Testamento lo tenemos en todo el Antiguo Testamento, y eso es algo que es claro no solamente para el pueblo judío, sino para el pueblo cristiano, porque y para el pueblo judío el pueblo de Israel tuvo una enseñanza particular, porque ellos estuvieron en un mundo muy politeísta, un mundo donde se adoraban muchos dioses, todas las naciones alrededor adoraban muchos dioses. El politeísmo era lo que estaba ahí en cuanto a la formación del pueblo de Israel. Pero la nación de Israel y las escrituras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento siempre nos están hablando acerca de un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. No tenemos que es un solo Dios, un solo Señor. Habla de Jesucristo, el credo niceno, y también del Espíritu Santo y de la iglesia. O sea, son las 4 partes que el credo niceno trabaja. Ahora, cuando vamos a la postura ante la variedad de denominaciones, tenemos muchas denominaciones cristianas, evangélicas, muchas denominaciones, y un teólogo luterano escribió estos lineamientos en el 1626, pleno siglo XVII, que aún aplican para nosotros hoy. Tratemos de tener esto en la mente siempre antes de empezar a estudiar doctrinas. En lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todas las cosas, caridad. Es una frase que ha quedado para la iglesia a través de todos los tiempos, y eso no quiere decir que usted quizás va a tener diferencia de pensamiento con otros, pero hay cosas que son esenciales, y en eso vamos a tener unidad. En lo no esencial, bueno, hay libertad de pensamiento para que usted pueda exponer su propio pensamiento, o quizás lo que ha interpretado o ha creído, pero hay cosas esenciales que la iglesia nunca va a dejar de hacer. Puede pasar, pastor, la próxima diapositiva. Entonces vamos a la doctrina número 1. Doctrina número 1, que tiene que ver con el capítulo 1, y es la Biblia. Vamos a entender la Biblia como revelación de Dios. Revelación de Dios. La revelación general es la comunicación de Dios acerca de él, de sí mismo, a todas las personas, siempre y en todo lugar. Dios se ha revelado a nosotros a través de diferentes medios, tales como la creación, nuestra conciencia moral, la naturaleza religiosa de todas las personas, porque son los medios en los cuales Dios se ha revelado. Y entendemos entonces la revelación desde 2 puntos principales. Número 1, una revelación general, y en la revelación general de Dios entonces tenemos la creación. Entonces, todos los procesos creativos del Señor, todo lo que nos rodea, que es parte de lo que Dios ha creado. Entonces, tenemos nuestra conciencia moral. Los humanos hacemos juicios morales, es decir, juicios de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y eso lo tenemos dentro de nosotros. Y eso da una esencia de la revelación de Dios. O sea, tenemos dentro de nosotros qué está bien y qué está mal. O sea, es como una ley espiritual que Dios ha puesto en nuestra vida. Nuestra naturaleza religiosa es que en todas las culturas, en todos los tiempos, en todos los lugares,
los seres humanos han creído en la existencia de una realidad más alta que ellos mismos y en algo mayor que toda la raza humana junta. Entonces, cuando hablamos de esa revelación general de Dios, en cuanto a nuestra naturaleza religiosa, el hombre siempre ha creído y ha tenido siempre la tendencia a adorar un ser mayor. Por eso en otras religiones se adoraba el sol, se adoraba la luna, y tenemos en la antigüedad siempre el ser humano adorando a dioses. Nosotros entendemos que hay un único Dios que solamente recibe adoración, exaltación y gloria. Ese es nuestro Dios. Por eso es también una forma de la revelación de Dios, que Dios nos puso, vamos a decir, ese chip dentro de nosotros para poder adorar a ese ser mayor que es nuestro Dios. Puede pasar, pastor, la diapositiva. La revelación especial que tenemos, bueno, la Biblia como palabra del Señor, inmutable para nosotros. La persona de Jesucristo, que es una revelación especial, el mismo Dios que vino en carne, se encarnó y estuvo entre nosotros. Entonces es una de las grandes revelaciones de Dios. Por eso cuando Jesús andaba con los discípulos y le preguntaron de si podían ver a Dios, él le dijo, bueno, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocen, ¿no? Yo soy en el Padre es en mí. Entonces hay una revelación en la persona de Jesucristo de lo que es Dios. Por eso tenemos esa perspectiva desde un Dios que es escondido, pero al mismo tiempo es revelado para nosotros. Y debemos tener estas dos cosas en mente cuando hablamos de la revelación de Dios. Número uno, en primer lugar, Dios ha revelado a sí mismo a nosotros y eso significa que Él desea que le conozcamos. Por eso la intención de Dios, cuando hablamos, tenemos que entender la intención de Dios siempre va a ser que el ser humano le conozca, que el ser humano, que el ser humano renueve, restaure la relación con Él. Él quiere tener compañerismo con nosotros. Por eso Él no es un Dios distante y oculto, sino que Él es personal y cuida de nosotros. Entonces, en segundo lugar, reconocemos que no sabemos todo acerca de Dios. En nuestra, vamos a decir, nuestra poca eficacia en eso, o vamos a decir nuestra propia debilidad en cuanto a eso. No podemos saber todo acerca del Señor. Es demasiado grande para que nosotros podamos comprenderlo. Por eso es tanto oculto como revelado, porque hay cosas que no comprendemos o no entendemos a toda la magnitud del Señor. Si algún día usted llegara a conocer completamente al Señor, ese no sería nuestro Dios. Dios es muy, muy grande y pasa por encima del pensamiento y de la propia revelación humana. Puede pasar, pastor. Entonces vamos la Biblia como palabra de Dios, y vamos a meternos un poco en cuanto a lo que es doctrina de la Biblia. La Biblia como palabra de Dios se deriva de la palabra griega biblios, que significa rollo o pergamino. También había un pueblo que se conservaba y que promulgaba también estos rollos, y también entonces de ahí nace esta palabra. Decimos que la Biblia es la palabra de Dios porque está inspirada por el Señor, o sea, tiene el aliento de Dios. Y bueno, encontramos el texto de 2 Timoteo 3:16 del apóstol Pablo, donde nos habla que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Tiene ese gran propósito. No sé, aunque es un texto que apunta más bien a la Biblia, que en ese momento estaba, que eran las escrituras hebreas, porque cuando se escribe el texto todavía toda la escritura no había sido canonizada. Entendemos que toda la Biblia es palabra del Señor. Por eso la traducción literal del griego es aliento de Dios, el aliento de Dios. Y esto significa que la Biblia es un producto de Dios, o sea, que salió de su boca por medio de autores humanos. O sea, Dios la reveló, Dios la sopló, vamos a decirlo,
de esa manera, aunque hay varias teorías de inspiración, y no vamos a tocar hoy teorías de inspiración, pero teoría del dictado, teoría dinámica y otras, pero sí entendemos que cuando hablamos de inspiración y de revelación de Dios, estamos viendo cómo la palabra del Señor es un producto propiamente del Señor, aun cuando hay autores humanos que también forman parte de la escritura de esa palabra. Entonces puede pasar, pastor, la próxima diapositiva. El Espíritu acompañó y guió a los escritores humanos. Esto es fundamental que podamos entenderlo. Y respetó su humanidad con todas sus limitaciones. Y esto es importante porque esto nos habla no tanto de una inspiración de dictado, o sea, que Dios dictó palabra por palabra, porque algunos a veces pensamos que que la Biblia cayó del cielo netamente, y no es así. El proceso fue un proceso muy largo, que duró más de 1000 años, y es un proceso muy hermoso, muy glorioso, pero no es como quizás todos pensamos de que Dios comenzó a revelarlo en el Génesis y terminó en el Apocalipsis. No, eso tomó siglos en hacerse realidad, y ahora vamos a ver algo de eso, pero principalmente tenemos que entender que el Señor guió a esos escritores y también respetó su humanidad y sus limitaciones también. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma facilidad. Por eso vemos como, por ejemplo, en casos de evangelios como Marcos y como Lucas. Lucas es un evangelio netamente muy bien escrito. En el caso de Marcos, cuando uno lo revisa un poco en el idioma, en el griego, tiene continuamente el kai, que es el i, y bueno, entonces no vemos una calidad estilística quizás en Marcos, pero es porque el Señor respetó también las limitaciones, él usó de todos. No es lo mismo Marcos que Lucas. Lucas era un médico muy bien estudiado, pero tanto uno como otro es palabra neta del Señor, es palabra del Dios viviente para transformación del ser humano. Ahora, el Señor respetó la humanidad de los escritores. Los autores escribieron activamente en su propio idioma, influidos por su contexto histórico, social y cultural. Porque en eso tenemos que estar claros cuando estudiamos la palabra del Señor. La palabra de Dios, la Biblia, tiene un contexto histórico que nosotros no podemos olvidar, tiene un contexto histórico que no podemos obviar, o sea, tenemos que entender. Y más para nosotros que somos occidentales, la Biblia está escrita desde una perspectiva desde el oriente, que tiene una mentalidad, una historia, una idiosincrasia muy diferente a la nuestra, contextos muy históricos muy diferentes. Cuando estudiamos la palabra, tenemos que ir a esos contextos para poder entender eficazmente lo que el Señor quiere hacer, y lo que el Señor hizo, y lo que el Señor escribió en esa palabra. Hay un contexto también social, y es lo que normalmente se estudia, la antropología de las culturas, y un proceso cultural, un contexto cultural. Los textos que nosotros interpretamos no podemos sacarlos abruptamente del contexto histórico o del contexto social o del contexto cultural. No podemos sacarlo de ahí. Entonces, si lo sacamos de ahí, movemos. Hoy muchos predicadores, muchos profesores a veces lo sacan del contexto y no se analiza desde ahí. O sea, eso se llama exégesis. No se hace una buena exégesis para poder. Entonces, si no se hace de esa manera, entonces lo que estamos es destruyendo propiamente el. Ahora el Espíritu Santo usó sus personalidades, la personalidad de cada cual. Entonces no eran títeres. El Espíritu Santo no paraliza nuestras personalidades únicas porque fueron creadas por Dios, sino que Él las refina y las usa para el ser. Entonces, utilizó diferentes
realidades y digamos, más de 35 autores en personalidad y perspectiva. Por eso usted va a dar cuenta que hay la propia personalidad de lo que está diciendo. Es lo tenerlo siempre muy claro. Pasar. Pastor, se escucha entrecortado. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando bien ahora, pastor? Sí, ahora sí. ¿Se está escuchando bien ahora? ¿Me escucha bien? Sí, pastor, le escuchamos. ¿Sí? Ah, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a seguir entonces. Inspiración divina. La Biblia es palabra de Dios y un poquito de lo que es inspiración. Inspiración pudiéramos estar hablando por mucho tiempo de lo que es inspiración. Es la palabra de Dios dada en forma de palabras humanas en la historia. La doctrina de la inspiración aplica al autor original y a sus transcritos en la Biblia, o sea, posteriormente a lo que conocemos como copias. Y aunque no tenemos manuscritos originales, y eso es muy importante que lo tengamos presente, solamente tenemos copias y las diferencias en esas copias son relativamente insignificantes al ser transmitidas a nosotros y no alteran el mensaje del texto. Entonces, eso tenemos que entender cuando hablamos de inspiración. Tenemos los manuscritos que tenemos, no tenemos los manuscritos originales, o sea, no tenemos la pluma del apóstol Pablo, no tenemos ningún manuscrito original. Solamente tenemos copias de lo que un día fue un original. Y lógicamente hay algunas diferencias muy insignificantes en esas copias. De hecho, cuando el descubrimiento de Qumran, que es el descubrimiento más importante del siglo XX, en el año 1946, todos los manuscritos que se pudieron encontrar corroboraron la veracidad de la escritura, o sea, la veracidad de lo que el texto bíblico tenía. Entonces, lo que tenemos son pequeñas variantes, vamos a decir. Y bueno, eso no altera el mensaje del texto bíblico. Puede pasar, pastor. Bueno, exacto. Gracias, pastor. Bueno, vamos a lo que es proceso de la formación de la Biblia. Proceso de la formación de la Biblia. Y cuando estudiamos el proceso de formación de la Biblia, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Y esto no lo tienen en el libro, solamente es algunos apuntes personales, propiamente para que podamos entender. He sido profesor de Biblia por muchos años, y entonces solamente algunos detalles para poder entender un poco mejor el proceso de formación. Entonces, cuando hablamos de formación de la Biblia, tenemos que ver dos cosas que son principales. Una es la formación del texto y la otra es la formación del canon. Y aunque van juntos, tenemos que entender una y entender la otra. Entonces, la formación del texto es cómo se formó el texto, y la formación del canon es después que el texto ha sido formado, entonces cuándo se canonizó y cómo se canonizó. O sea, lo primero que tenemos que entender en el proceso de la Biblia
y lo primero que surge es inspiración divina y hechos históricos. O sea, es lo que Dios inspira o lo que está ocurriendo y Dios dice hay que llevarlo a la escritura. Y después entonces tenemos un proceso de oralidad y la oralidad duró siglos. Fueron siglos de oralidad. Significa que todo el mensaje que tenemos en el texto primero se habló y después se escribió. Esa oralidad duró siglos. Entonces, primero se hablaron las historias o lo que ocurrió o lo que el Señor entonces inspiró y posteriormente se copió. Entonces, la escritura de textos procede de la tradición oral y es una de las cosas que debemos de entender. Puede pasar diapositiva, pastor. Entonces, cuando tenemos después de esos siglos de oralidad, después que se ha hablado, entonces se comenzó a escribir y fue lo que nosotros llamamos colección de escritos autoritativos porque comenzaron a ganar autoridad. Y esto sirve tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Fueron colecciones que fueron ganando autoridad en las comunidades judías para el Antiguo Testamento, en las comunidades cristianas o en la iglesia cristiana para el Nuevo Testamento. Y bueno, esas copias de copias comenzaron a circular. Tenemos algunas pérdidas de manuscritos que se perdieron en el transcurso. Pablo habla algo de eso también en el Nuevo Testamento. Tenemos algunos errores que cometieron los copistas propiamente y que han sido identificados. Y tenemos lo que llamamos, cuando estamos hablando de formación de un texto, escritos ocasionales, que vienen más bien para lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué se habla cuando hablo de escritos ocasionales? ¿O qué tiene que ver escritos ocasionales? Tiene que ver específicamente con cuando Pablo o las cartas que el apóstol Pablo escribió, él nunca pensó que eso iba a conformar una escritura sagrada como hoy nosotros lo tenemos. Para Pablo fue simplemente escribir una carta a Corintios o escribir una carta a las iglesias de Galacia, pero él nunca pensó que fuera a ser escritura sagrada. Entonces, fue algo posterior y es lo que llamamos escritos ocasionales. En otras palabras, lo que quiero expresar es que una ocasión fue lo que dio lugar a ese escrito y después entonces se convirtió en lo que hoy nosotros tenemos como Nuevo Testamento. Después que todos estos textos ganaron en autoridad, ya sea en el judaísmo o en el cristianismo, las primeras comunidades cristianas, entonces tenemos la formación de un texto único. O sea, ya la formación completa, como es la Biblia hebrea o estuartensia y el texto griego del Nuevo Testamento. Entonces, hay tres idiomas fundamentales que son los que se trabajan en la Biblia. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. El Nuevo Testamento en griego, que es el griego koiné, y el Antiguo Testamento que en hebreo y algunas porciones entonces en arameo. Entonces, después vinieron algunas relecturas que son adiciones posteriores a los libros, ya cuando ese texto estaba hecho. Y bueno, comenzaron los cierres de canon de Antiguo y Nuevo Testamento. El canon del Antiguo Testamento más bien cerrado con el Concilio de Jamnia es lo más lo que más los eruditos y especialistas se ha hablado en el año 90 después de Cristo, el Concilio de Jamnia, y el Nuevo Testamento que comenzaron los primeros cierres de canon ya para el año 300 de la iglesia. Ahora, ¿quién cierra el canon y quién lo abre? Es las mismas comunidades o la misma iglesia. Lógicamente, la iglesia evangélica tiene un canon ya cerrado de 66 libros. Hay otras iglesias que tienen un canon un poco más largo de 72.
Entonces, el canon tiene que ver con qué libros entran y qué libros quedaron fuera de lo que nosotros consideramos como palabra inspirada, que es la Biblia. Entonces, el Antiguo Testamento, o sea, tenemos Biblia hebrea y Nuevo Testamento, entonces tendríamos lo que es el Nuevo Testamento, lo que es en griego. Entonces, puede pasar, pastor, la diapositiva. Bueno, después que ya tenemos entonces el texto hebreo y el texto griego ya como algo uniforme, entonces vienen lo que conocemos y llamamos como procesos de traducción, y ya vienen las diferentes traducciones. Al castellano tenemos muchas versiones o traducciones en el castellano a diferentes idiomas. Así la Biblia ha sido traducida a más de 2.400 idiomas diferentes. Todavía se sigue traduciendo porque hay idiomas a los cuales no se ha, idiomas y dialectos a los cuales no se ha traducido. Cuando se dice que se traduce a los idiomas originales, se está refiriendo a las lenguas originales, hebreo, arameo y griego. En eso tenemos que estar claro. Entonces, versiones de la Biblia, bueno, tenemos versiones muy variadas de toda la Biblia, y tenemos muchas en castellano, como Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Palabra de Dios para Todos, Reina Valera en sus diferentes versiones. Tenemos varios. Entonces, la mayoría de las traducciones son literales o idiomáticas. La traducción literal es la que significa que la traducción de una palabra por palabra del idioma original al idioma fuente. Y es una traducción a veces que pierde un poco. Que todas se pierde algo, pero porque no siempre esta traducción, o sea, trabaja con los contextos históricos y demás, sino que lo principal es traducción de palabra por palabra. La idiomática, que significa que es una traducción que utiliza términos modernos o comunes y son más entendibles para las audiencias contemporáneas. Y el énfasis es el idioma receptor, o sea, es buscar que se pueda entender para el idioma receptor y no tanto el idioma fuente como es el hebreo y el griego. Aunque hay diferencias en las traducciones, el significado general del mensaje de la Biblia siempre es preservado. Eso tenemos que estar claro. O sea, la palabra de Dios no debe ser palabra del Señor, es un libro de transformación del ser humano y sigue cumpliendo el objetivo por el cual Dios así hizo su palabra. Puede pasar, pastor, la diapositiva. ¿Me escuchan bien, pastor? ¿Se escucha bien? Sí, correcto. Ok. Entonces, libros de la Biblia. Bueno, la Biblia ha sido dividida en 39 libros del Antiguo Testamento y también 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, es el canon que tenemos, y es el canon para la iglesia, principalmente la iglesia evangélica ha asumido ese canon. El Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, como ya dije, algunas porciones en arameo, el Nuevo Testamento escrito en griego completamente. Y la iglesia primitiva recibió el Antiguo Testamento de parte de los judíos. Ellos continuaron dentro del mismo entendimiento de Jesús. Los apóstoles, Pablo, quienes todos eran judíos que entendían las escrituras como palabra de Dios. Es importante destacar que para el judaísmo, o sea, el Nuevo Testamento no existe porque no creen en la revelación de Jesucristo. O sea, que cuando estamos hablando del Nuevo Testamento no incluye al pueblo judío. Entonces, nosotros sí hemos asumido el Antiguo Testamento desde los judíos, y para nosotros 39 libros, para la Biblia hebrea son 22 o 24. Entonces, tenemos un Antiguo Testamento en cuanto a contenido igual al de los judíos, idéntico en cuanto a contenido, pero no en cuanto a estructura. Ellos manejan solamente 22, 24 libros, nosotros tenemos 39. Pues nosotros tenemos primer y segundo libro de Samuel, ellos tienen una sola obra de Samuel, tienen una sola obra de Reyes,
tienen a Crónicas como una sola obra o un solo libro. Eso es algo que tenemos que entender en esta noche. Y quizás usted ha repasado y bueno, solamente lo refrescamos. Vamos entonces al término canon. Y bueno, desde la perspectiva etimológica, canon significa caña o vara de medir. Era un término muy usado en el antiguo, en los tiempos antiguos. Y bueno, desde la perspectiva de la Biblia, es el catálogo de libros que se consideran normativos para los creyentes y que por tanto pertenecen con todo derecho a las colecciones incluidas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Con ese significado específico, posiblemente esta palabra se usó por primera vez por Atanasio, que fue obispo de Alejandría en el año 367 y coincide en años con el concilio de Cartago. Pero bueno, en otras palabras, el canon para los cristianos es qué libros son parte de la Escritura Sagrada y cuáles no. Puede pasar diapositiva, pastor. Y tenemos ahí algunos criterios de canonicidad. O sea, ¿qué se manejó? ¿Qué se manejó para poder entonces que un libro, circulaban muchos libros, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, había mucha literatura. Y la iglesia se vio obligada a canonizar, o sea, decir qué libros van a ser sagrados y cuáles no. Entonces, aquí están algunos criterios, hay otros, pero estos son criterios que se usaron, que el libro tenía que haber sido escrito por uno de los apóstoles o alguien cercano a ellos, en otras palabras, autoridad apostólica. El libro tuvo que haber sido escrito dentro del marco del tiempo cercano a los apóstoles. El contenido de los libros tenía que ir de acuerdo con la doctrina apostólica. El libro tenía que estar activamente en uso dentro de la iglesia primitiva. O sea, tenía que ser dominado por la iglesia. Si usted me pregunta cuál de todos esos criterios fue el más fuerte, yo le digo, uno de los criterios más fuertes es que los libros canonizados fueron leídos y releídos por las iglesias y por las comunidades cristianas. Entonces, desde una perspectiva de criterio de canonicidad, eso fue lo que sucedió. O sea, las iglesias comenzaron a leer las cartas de Pablo, a hacer copias de las cartas de Pablo, de las cartas juaninas y de los evangelios, y entonces lo más leído fue lo que después se canonizó. Puede pasar diapositiva, pastor. Bueno, algunas Biblias incluyen lo que nosotros llamamos libros apócrifos, que fueron escritos en el tiempo, entre el tiempo del Antiguo Testamento, o sea, los 400 años. Pero algunos dicen apócrifos, otros le llaman deuterocanónicos o pseudepígrafos, que significa escritos falsos, deuterocanónico, que significa segundo canon, y apócrifo, libro escondido, pero son términos que son variables. Ahora, estos libros no se encuentran en el Antiguo Testamento hebreo, pero fueron incluidos en algunas traducciones griegas. Por ejemplo, la Septuaginta, que tiene algunos de estos libros, y que también después, por ejemplo, iglesias como, o sea, la Iglesia Católica, que también tiene un canon de 72, y ahí también están esos libros. Las iglesias de tradición protestante no consideran estos libros como parte de las escrituras, aunque poseen valor históricos para entender la situación histórica de los judíos en los años antes de los tiempos del Nuevo Testamento, pues son libros muy buenos. Por ejemplo, si usted quiere conocer historia, usted quiere conocer la historia judía de ese tiempo intertestamentario, tiene que leer primero y segundo de Macabeos. O sea, es importante la lectura, es obligatoria la lectura del libro de Macabeos para poder entender la situación y el contexto judío antes del siglo I. Pero son libros que, bueno, algunos han llamado apócrifos, otros deuterocanónicos, y bueno, son libros de que usted puede leer en algunas de las Biblias también, están incluidas principalmente la Biblia Dios habla hoy. Puede pasar diapositiva, pastor. Características de la Biblia. La Biblia, número 1, es autoritaria. Es la primera característica. Tiene tanto derecho como el poder de ejercer autoridad sobre nuestras creencias y sobre nuestra conducta.
La autoridad de la Escritura no es algo estático, pasivo o inmovible, es dinámica y transformadora de vida. La palabra de Dios, junto con la obra del Espíritu Santo, tiene el derecho y el poder de transformar nuestras vidas. Yo creo que es uno de los puntos más importantes de la Escritura, porque hoy la gente quiere entender la Biblia desde la perspectiva filosófica, por eso muchos quieren que la Biblia le hable de esa manera, otros desde la perspectiva científica y por eso otros desde una perspectiva doctrinal puramente, pero la Biblia es un libro transformador de vida. Y yo me gozo cuando una persona conoce al Señor y esa palabra comienza a transformar su vida. Y lo que era antes ya no lo es ahora. Y comienza a ver el fruto de transformación en su propia vida. Por eso la Biblia es autoritaria, tiene el poder para cambiar y para transformarnos. Puede pasar, pastor. La Biblia es confiable, o sea, es nuestra guía de salvación de la vida de la fe y hay toda plena certeza en ella. Y quizás, si ahora usted puede decir que quizás hay algunas lagunas doctrinales o quizás hay textos que quizás a veces no se pueden entender, lo que sí está claro en la Escritura de punta a punta, de tapa a tapa, como dicen algunos, es la doctrina de salvación. Entonces, es claro para el ser humano. El énfasis. La Biblia se entiende desde un principio, por principios. Y cuando la entendemos por principio, entendemos que entendemos la Biblia como nos enseña principios de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. Y número 3, la Biblia es poderosa. La palabra de Dios tiene poder para impartir vida a gente que está muriendo, cambiar las vidas. El Espíritu Santo nos guía a leer la palabra. Por eso cuando usted ve algún texto o lee algún texto, usted dice, bueno, ¿por qué leí este texto y ahora Dios me está hablando? Y es que el Espíritu Santo le está guiando. Y a veces conocemos el texto, pero le sacamos una nueva enseñanza, le sacamos un nuevo jugo, podemos decir. Y es que el Señor está guiando nuestro ser, está guiando esa palabra. Por eso hay varios predicadores, predican de un mismo texto y no todos predican igual, porque el Señor en su palabra es rico para darnos por medio de ella todo lo que necesitamos de transformación. Y bueno, la obra del Espíritu Santo en las personas cuando leen la Biblia es lo que nosotros llamamos iluminación del texto. Por eso algunos dicen, bueno, ha sacado algo nuevo. No hay nada nuevo. Todo está escrito, todo el Señor lo ha dicho. Simplemente ha recibido iluminación de ese texto. Ha recibido la iluminación propia del texto bíblico. Y eso es lo que a veces estamos recibiendo. Entonces, no es nuevo para ti. Tiene más de 2000 años ese texto escrito, pero ahora el Señor te ha iluminado. Entonces, hay una revelación en la Escritura y una iluminación al creyente para entender la Escritura. Y en eso tenemos que, entenderlo perfectamente. Puede pasar, pastor, la próxima diapositiva. Número 4, la Biblia es suficiente. Y bueno, hemos leído ese texto de Timoteo. Y todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de nuestra relación está en la Biblia. O sea, la Biblia es completamente suficiente para nosotros. Y algunos han dicho, bueno, ¿por qué otros libros no están dentro del canon? Y cuando enseñamos canon o canonicidad en los seminarios, enseñamos el principio de suficiencia. O sea, los libros que tenemos, que son 66, son suficientes para nuestra fe, son suficientes para nuestra salvación, para vivir la vida que el Señor demanda de nosotros. Y aunque Dios puede hablarnos por medio de otros medios, porque nos puede hablar a través de predicadores, pastores, líderes, personas, la Biblia es nuestra autoridad final. Y hoy la iglesia tiene a veces un acomodamiento espiritual, porque a veces queremos escuchar lo que otro dice, escuchar lo de otro, pero no queremos leer la propia palabra. Entonces, la iglesia de forma general a veces ha retrocedido un poco en cuanto a la lectura y escudriñar la Escritura propiamente. Entonces,
No es que esté mal que usted pueda escuchar predicadores, pastores, no. Lo que eso no puede sustituir la lectura de la palabra, no puede sustituir el texto bíblico como tal. Entonces, todo lo demás debe ser probado en el mensaje de la Biblia. O sea, nosotros tenemos que todo lo que escuchamos o todo lo que vemos, tenemos que reafirmarlo con el texto que leemos. Pero si a veces no leemos, entonces no podemos reafirmarlo. No es importante la lectura de la palabra en este sentido. Puede pasar, pastor, la próxima diapositiva. Con algunas preguntas de interacción propiamente de la doctrina de la Biblia. Y bueno, ¿qué le responderías a alguien en tu cultura si te preguntara qué significa que la Biblia es suficiente? ¿Y qué le responderías a alguien en tu cultura si te preguntara qué significa que la Biblia es suficiente? O sea, es la pregunta de interacción, la misma pregunta. Entonces, bueno, solamente ahora quizás me gustaría estar en clase físicamente, ya por esta vía, por Zoom. Yo siempre he dado clases por muchos años de forma presencial. Me gustaría ahora escuchar sus respuestas, pero bueno, estamos en esta vía, ¿no? En este medio que el Señor nos ha provisto. Capítulo 2 es la doctrina de Dios y vamos al entendimiento de la doctrina de Dios. Vamos a eso. Puede pasar diapositiva, pastor. La doctrina de Dios, bueno, la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es un ser vivo, es un ser personal. Dios tiene un nombre. También lo encontramos con el nombre de Yahvé o el tetagrama, que es lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, y usualmente se traduce como Señor. Dios es un Dios vivo. Por eso el nombre Yahvé en hebreo o tetagrama se escribe solamente con consonantes. Tenemos que entender que el idioma hebreo no tenía vocales. Las vocales son añadidas posteriormente por la comunidad masoreta. Entonces, por eso el hebreo que tenemos hoy, que se estudia hoy, es un hebreo ya con vocales propiamente, pero no es el hebreo antiguo. Entonces, significa el tetagrama ser, el pronombre Yet, que significa yo, traducido del hebreo, significa yo soy. Dios le dijo a Moisés, yo soy. Él me ha enviado. Ese es el nombre de Dios, yo soy. Así que cuando nosotros, si Dios dice yo soy, nosotros le decimos tú, Él es. Él es el nombre de Dios. Y no es algo estático, es un Dios vivo. Está hoy aquí, ahora con nosotros. Está disfrutando de lo que hoy nosotros estamos haciendo. Puede pasar diapositiva, pastor. Dios es siempre el mayor. Siempre es el mayor. Dios es un Dios personal que ayuda y dirige a su pueblo continuamente. Dios es un Dios trascendente. Son características del ser de Dios completamente diferente, mayor, indescifrable, porque sus caminos no son nuestros caminos. No podemos ser. Él no se puede medir, no se puede poner en un cuadro el Señor, pero al mismo tiempo Dios es inminente, Él está cerca, Él quiere ser conocido al mismo tiempo. Quiere que usted y yo tengamos una relación con Él. Y cuando se describa a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, esto significa que Dios los rescató, los protegió y ayudó y guió a su pueblo. Y esa frase, que para nosotros es muy común, para el antiguo pacto tenía una gran relevancia, porque era decirle a otros pueblos, el Dios que yo creo no es el mismo Dios, los dioses que ustedes creen. El Dios que yo creo es el Dios que estuvo con Abraham, el Dios que estuvo con Isaac y el Dios que estuvo con Jacob. Entonces tenía un fundamentalismo para el pueblo judío. Lo otro es que Dios es eterno. O sea, y lo tenemos ahí en el Salmo 92, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y por eso en el principio Dios, ahí tenemos algunas palabras en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de eternidad de Dios, algunos dicen, ¿cuándo empezó Dios? Es una pregunta que la gente se hace. Dios no tiene principio, no tiene fin, es de eternidad a eternidad.
y nosotros nos ubicamos en tiempo porque somos seres de tiempo y necesitamos ver cuándo nace y cuándo se termina, pero en Dios, cuando estudiamos eternidad, no tenemos principio ni fin. O sea, siempre ha existido, siempre ha existido. Puede pasar, pastor. Dios es vida, Dios es vida, Dios es la fuente de vida. Mientras que la vida de todos los demás seres deriva de Dios, la vida de Dios o su existencia no deriva de ninguna fuente externa. O sea, usted y yo dependemos de Dios para vivir. Dependemos de Él, los seres humanos. Pero Dios es vida en sí mismo. No depende de nada. Dios es una persona, Él es espíritu. Es un Dios personal que se ha revelado a sí mismo a nosotros para poder tener una relación con nosotros. Dios es Dios verdadero y único. En el Antiguo Testamento, tanto en la creación del mundo como en la historia de Israel, se nos muestra que Dios es Dios y que Él es único y verdadero Dios. No hay otro como Él. Dios es un solo Dios. Y bueno, ahí tenemos en Deuteronomio 6:4 lo que decía anteriormente. Ese es el Shema en Israel, que todo israelita debía dominar. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Puede pasar, pastor. Y vamos entonces, hermanos, a los nombres de Dios. Los nombres de Dios están dados por experiencia. Entonces, hoy nosotros conocemos a Dios porque nos los han enseñado. Conocemos al Señor porque por diferentes formas. Pero estos nombres nacen de experiencias. De experiencias con el Señor. Entonces tenemos Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y es el texto que encontramos en Génesis cuando Dios va a sacrificar Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac y Dios le dice no es necesario el sacrificio y provee entonces un cordero para el sacrificio y bueno, tenemos ahí al Señor proveerá. Y algunos apuntan en esa historia y le dan toda la relevancia a Abraham porque Abraham fue quien sacrificó a Isaac y fue a llevar a su hijo y como nosotros entonces podemos ¿cuántos de nosotros entonces estaríamos dispuestos a sacrificar nuestros hijos? Eso es relevante, pero entendamos ese texto desde la perspectiva que se entendió en aquel momento. Y si alguien es relevante en ese texto y en esa historia es nuestro Dios, porque era común en el tiempo de Abraham que las personas sacrificaban hijos a los dioses. Eso era muy común. Y las personas llevaban sus hijos y los sacrificaban a los dioses, pero el Dios que usted y yo tenemos no lo permitió. Entonces lo que el texto está diciendo es un Dios diferente. Él es un Dios que provee, no es un Dios que sacrifica inocentes, todo lo contrario, el Señor provee y también para nosotros incluye toda la provisión del Señor. Entonces si hay algo de relevante en todo ese texto es nuestro Dios. Yahvé Rafa, que significa el Señor quien sana, y propiamente del libro de eso, Yahvé Shalom, el Señor es mi paz, Roí, el Señor es mi pastor, nada nos faltará. Y algunos leen el Salmo 23 como si fuera una poesía, pero el Salmo 23 es más que eso. Él es tu pastor, o sea, y cuando Dios dice nada te va a faltar, el Señor va a estar ahí. Y nada nos faltará, el Señor nos cubrirá. Tenemos el otro nombre, el Señor es nuestra justicia. El otro nombre, el Señor está ahí, Chamad. El Shaddai, que es el Dios todopoderoso. Y Adonai, que es un nombre muy común. Y conocemos este término que es Señor. Y fue el término que posteriormente para el Nuevo Testamento, entonces fue el término Kyrios, que significa Señor. O sea, algunos nombres de Dios. Puede pasar, pastor, la diapositiva. Atributos de Dios. Vamos a los atributos de Dios. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es? No tenemos un Dios que es amor. Es un Dios fiel. Es un Dios de gracia. Porque cuando hablamos de Dios como amor en sí mismo, fidelidad, aun cuando usted y yo podamos ser infieles,
Dios permanece fiel. Dios no guarda sus promesas. Dios sabe el tiempo que actúa. Dios de gracia, o la gracia significa amor, perdón que no merecemos. Y eso significa el término gracia. Dios es misericordioso, Dios es bueno, siempre está dispuesto a ayudar. Dios es santo y es una de las características de nuestro Señor. Es justo, es recto, Él es soberano, Él es Dios, Señor de todo. Esa es la soberanía de Dios. Él es Señor de todo, Él es quien manda. Entonces, en esos términos de soberanía, tenemos algunos atributos de Dios, como la omnipotencia de Dios. El Dios todopoderoso, o sea, Dios todo lo puede, todo. No hay nada que el Señor no pueda hacer. Tenemos la omnipresencia, significa que está en todas partes, no está sujeto a limitaciones de espacio. Y cuando estudiamos omnipresencia de Dios, es que está en todo lugar. Tenemos que estar claros porque hay dos enseñanzas que corrieron mucho tiempo, por muchos siglos. Una es el panteísmo, que creía que Dios estaba adentro de todo. Dios está en una mesa, Dios está en un árbol, Dios está en todo, pero no creemos en el panteísmo, no está adentro de eso, no está adentro de un árbol, no está dentro del agua, no. El Señor está en todo lugar. Y el otro es el animismo, que significa que todo es Dios. Entonces, todo no es Dios. Aunque el Señor es omnipresente, está en todo lugar, no todo es Dios. Entonces, es algo puntos que debemos entender. Y número 3, la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo. Entonces, cuando hablamos de omnisciencia, Dios conoce lo que usted va a hacer mañana. Dios conoce lo que usted va a hacer dentro de 20 años. Dios conoce la eternidad completa. Es lo que llamamos conocimiento también por contingencia de Dios. Significa que Dios conoce aún lo que va a suceder en el rango de las probabilidades. Entonces usted está frente a varias acciones. Usted está frente a varias acciones. Dios conoce la que usted va a hacer, la que usted va a actuar. Eso se llama omnisciencia de Dios. Y quizás en otro momento pudiéramos trabajar un poquito más esto de omnisciencia y los atributos de Dios.